4 lo mismo para adelante. Buenas tardes. Les pido por favor un poquito de silencio, así podemos seguir con la charla de este nuevo módulo. Este módulo tiene que ver con la prevención primaria, tiene que ver con la ética en medicina, y nosotros decidimos hacer esta primer charla que tiene que ver con el concepto de una atención integral que realiza el médico internista. El médico internista desarrolla lo que nosotros llamamos la psicoterapia del médico de cabecera, es decir, el médico de cabecera en Argentina por lo menos actúa como médico de familia, actúa como conocedor del entorno del paciente y no solamente diagnostica y trata enfermedades orgánicas, sino que también valora, cuantifica y trata a los pacientes desde el punto de vista integral de lo que nosotros consideramos atención integral de un paciente enfermo. El doctor Calatroni, Carlos Calatroni, que nos acompaña hoy, es un pionero en cuanto al tratamiento de la integralidad de un paciente en cuanto a su concepto psicosomático, a tal punto que él es de alguna forma integrante de la primer camada de los médicos que desarrollaron en el Hospital de Clínicas la psicología médica. Él forma parte del Comité Internacional de Medicina Psicosomática y fue el fundador de alguna forma de los conceptos y de la Sociedad de Medicina Psicosomática en la Argentina. Hay una enorme cantidad de patologías que tienen su refuerzo y que no se logran curar si uno no los aborda desde el punto de vista integral de la medicina psicosomática. Así que el doctor Calatroni, a quien tengo el gusto de presentar, es un amigo de muchos años y nos ayuda en cuanto a nuestro propio manejo de pacientes con esos pacientes cuya raíz y cuyos problemas iniciales se fundan en un adecuado diagnóstico de la patología psicosomática. Así que, Carlos, te escuchamos. ¿Querés Natalia? El campo de la psicología médica, aquí se oye mejor. El campo de la psicología médica va a ser lo que voy a presentar como una nueva posición de ayuda para el médico general, porque si por psicología médica se entiende una disciplina que estudia todos los aportes de la psicología bajo todos sus aspectos a la medicina, y recíprocamente los enriquecimientos de la psicología por la medicina, ese campo es vasto, vago, indeterminado y no específico. Comprende tanto la psicología experimental, animal, en la perspectiva de aprendizaje, la investigación neuropsicológica y todas las psicoterapias desde los estados de relajación al psicoanálisis y el psicoanálisis como fundamento.
Esta psicología médica en sentido amplio, quiero destacar las bases de la psicología y su unión con la medicina. Esta psicología médica en el sentido amplio se deviene muy heterogénea tanto en lo que concierne a las materias estudiadas, las técnicas usadas y las doctrinas teóricas. La medicina, encarada a la vez sucesivamente como una ciencia exacta y como una ciencia aplicada o una ciencia dicha humana, la psicología de la práctica médica en la acción psicoterápica del médico general. Lo que voy a expresar es cómo podemos acomodar la psicología médica al cuerpo y a la enseñanza de la medicina. Así nosotros, la medicina encarada a la vez o sucesivamente como cierta exacta y como ciencia aplicada, dicho humana, la psicología de la práctica médica es la acción del médico general. Así, nosotros estamos con un equívoco mayor al saber si la medicina de los últimos 60 años ha poco utilizado y las ciencias exactas y al mismo tiempo biológicas, descubrimientos técnicos y enseñanzas del hombre enfermo. En el curso del proceso científico existe un momento, aún en la investigación médica, donde lo científico que se estudia debe ser utilizado en el hombre enfermo. Un segundito. En el hombre enfermo. En el curso del proceso científico mismo existe un momento donde el científico que se estudiaba, en última interna, se encarna en un paciente que se va a tratar por un procedimiento técnico o según situación psicosocial bien definida. Insisto, el proceso científico, entre comillas, existe en un momento en que hay que probar el núcleo del campo de la psicología médica. En el curso del proceso científico mismo, existe un momento donde los científico que se estudiaba debe probarse en última instancia en la encarnación de un paciente que se va a tratar por procedimientos o según
tal técnica se genera en una situación bien definida. Una relación humana, por lo tanto, de esencia afectiva, se establece entre el paciente y otro ser humano. El médico tratante o eventualmente tal médico del equipo médico. El objeto de estudio científico deviene así, en un momento dado, poca importa para una parte, por una parte, importa el momento y la duración de esta fase. Una persona con quien el médico va a establecer una relación humana. Delante de la medicina, el hombre está ciertamente víctima de una ilusión, en el sentido que los descubrimientos sensacionales de las ciencias llamadas exactas y biológicas pueden hacer pensar a algunos que la medicina misma, en tanto que disciplina que trata enfermos, ha devenido una ciencia exacta o biológica. O sea, si existe en el interior de la medicina un sector muy importante, científico, en la perspectiva de las ciencias exactas o de la medicina experimental, la actividad curativa se le escapa en parte y tiene vínculos estrechos con otras disciplinas. Sería vago regar la existencia de dos tipos de medicina que deben convivir, si es posible, y que ejercen sobre las personas que recubren y superan igualmente las estructuras psíquicas conscientes de las personalidades que han elegido la medicina científica, los investigadores, y distinguen muy netamente de las que practican los especialistas que tratan. Existe, pues, un plano de clivaje en el interior de la medicina, en la que se separan dos campos, pero también en cada médico, el de las ciencias exactas y el de la práctica médica, esta última tendiendo siempre a una relación humana y haciendo constantemente, lo quiera o no, datos disidentes. Podemos ahora definir mejor en el campo de la psicología médica en un sentido más restringido. En efecto, desde hace una cuarentena de años se constata en numerosos países que existe una categoría de médicos que se interesan más y más a comprender a sus enfermos a través de la comprensión de una personalidad y los trastornos que sufren. Según algunos estudios, esta psicología representaría la mitad de la medicina
siendo la otra mitad la parte científica y técnica que el médico general debe naturalmente pescar bien, manejar bien. Llegamos así a la definición de psicología médica centrada sobre el médico enfermo. En ese momento de retracción de la psicología médica, se vuelve entonces una disciplina más homogénea que se puede enseñar proporcionando al médico informaciones, al médico general, informaciones y conocimientos suficientes para que pueda comprender a su enfermo en tanto que persona suficiente de una enfermedad y que pueda tratarla mejor según los datos científicos habituales, pero teniendo en cuenta siempre los datos psicológicos. La relación médico-enfermo es el objeto privilegiado de la psicología médica, pero no exclusivo de otros temas existentes igualmente en un ensamble de conocimientos que intervienen y culminan en la praxis centrada sobre el hombre enfermo, sus reacciones a la enfermedad y su relación psicológica con su médico. El campo de la psicología que nos interesa, existe en el campo de la psicología que nos interesa, existe una diferencia fundamental entre el estudio objetivo de un comportamiento y la subjetividad que lo acompaña. Conviene tener estos dos en cuenta, estos dos aspectos de la psicología: el estudio de los procesos subjetivos de la experiencia vivida, que no se pueden observar de manera directa, si no se viven en uno mismo. Esta definición pone en el primer plano los procesos subjetivos, vividos y experimentados por el sujeto mismo. En esta perspectiva, no se puede conocer la psicología del otro que, refiriéndose a las propias experiencias en su aspecto subjetivo, se vuelve así a procesos de expresamientos análogos y que llegan a promover el vínculo con el médico. El campo de la psicología está así bien delimitado. Es el de las experiencias vividas, conscientes o inconscientes,
existen todos los niveles de lo que constituye el hombre, las experiencias vividas, a veces dramáticas, y también a nivel neurovegetativo corporal. La psicología bien delimitada por esta concepción de diferente se diferencia netamente de fisiología. La línea de visión no es, sin embargo, horizontal, delimitando una sola patológica que sería zona superior y una zona fisiológica inferior corporal. La incisión es vertical en el sentido que a cada experiencia corresponde naturalmente un equivalente fisiológico. Es el famoso substratum o base orgánica, sin la cual la experiencia vivida dejaría de existir. Las dos líneas, de una parte, la línea psicológica de las experiencias vividas y de la otra parte, la línea fisiológica de los procesos bioquímicos, no obedecen a las mismas leyes. Esas dos líneas, tienen un dominio respectivo. Hay una correspondencia entre el proceso fisiológico y la experiencia vivida y de relación causal explicativa. El campo de la psicología médica no recubre la medicina psicosomática. Aun si estos dos sectores de la medicina se tocan y ciertos campos les son comunes, no son idénticos. La medicina psicosomática tiene un objeto bien preciso, la relación etiopatogénica entre la vida psíquica y las enfermedades somáticas, funcionales y orgánicas. La psicología médica tiende a formar al médico a fin de que pueda comprender a su paciente del que se hace cargo, cualquiera sea su enfermedad, las consideraciones teóricas y la etiología de la enfermedad. Por otra parte, es evidente que los vínculos que existen entre la medicina psicosomática y la psicología médica son estrechos en razón misma de una cierta identidad de los problemas centrales sobre la personalidad del paciente. Conviene ser claro sobre las intenciones y las finalidades de la psicología médica. En primer lugar, no pretende hacer del médico clínico un psicoterapeuta. Esto no quiere decir que la participación de un psicoanalista a la formación en psicología médica, que no
no sea determinante. Encontrar empresas es mejor que así sea. En efecto, toda la psicología del inconsciente, que es el campo del psicoanálisis, interviene en la relación médico-enfermo. En tanto disciplina que se puede enseñar y al campo de la investigación, la psicología médica es muy joven, tiene 10 años de existencia. Las concepciones sobre sus estructuras se han ido rápidamente modificadas. En el momento inicial se pensó que el médico debía tener nociones generales de psicología, sino fijar un objetivo preciso a esta enseñanza que no podía ser comprendido y usado en la vida real, con un valor real. Actualmente se sabe mejor cuál es el bagaje necesario al médico y cómo puede adquirir esta formación. Se admite en general que un cuarto del trabajo del médico clínico general consiste puramente y simplemente en psicoterapia. Es una psicoterapia, todo ese diálogo. En Estados Unidos se eleva esta preparación al 50% o aún más, cualquiera que sea el porcentaje que la formación médica actual no equipe propiamente para el cuarto medio de trabajo que debe cumplir la psicología médica en la medicina psicosomática. El argumento clásico elegido, hacia el cual es que la lucha de la disciplina con la medicina general es invocado que es imposible hacerse cargo, responsabilizado de algo que no ha sido estudiado. El argumento es impresionante y, no obstante, en realidad no es sólido. Es verdad que establece y mantiene un vínculo, una relación terapéutica apropiada, reclama más tiempo que prescribir un medicamento. A la larga, no obstante, en muchos casos es un medio de ahorrar mucho tiempo a la vez por el médico, por su paciente y por la obra social. Actualmente lo que sucede es la prescripción casi automática de pacientes que no están deprimidos, preocupados o depresivos y se siente, en vez de se busca, la razón. Es una lástima y la situación presente de que el médico general
ha tenido tiempo y valor y los límites que ha aprendido en su formación y en un hospital, ha tenido la práctica de una buena proporción de frustraciones y de éxitos, y él se ha empapado en el sufrimiento humano para devenir receptivo. Esta situación solamente es triste porque fracasa la consulta, termina por lo general a una conclusión asegurante que no se ha encontrado nada orgánico. Esta situación está determinada tanto como por las dificultades del psiquiatra, también reducido a su solo recurso, el médico con frecuencia hace una prescripción o un pequeño discurso tranquilizante. Experiencias de la enseñanza al médico general, los principios de la medicina psíquica. Los psiquiatras en muchos países han dado cursos organizados, pues el médico general o el médico general a causa, los médicos generales demandan asistencia y en aumento de cursos. Los resultados han sido generalmente escasos. Es un hecho sorpresivo porque el médico general, que tiene algunos años de experiencia y es un sujeto excelente, ha tenido el valor, tiempo y apreciar los límites de su experiencia en su facultad y en el hospital, y ha encontrado en su práctica y vivido bastante de sufrimiento humano para ser receptivo. La razón del fracaso de estos cursos aparece en el hecho de que lecciones teóricas, aún apoyadas e ilustradas de observaciones o demostraciones, ofrecen al médico general algo más de lo que puede encontrar los libros y computadoras. Bajo la influencia de la tradición de una enseñanza médica fundada sobre lecciones y las demostraciones clínicas, médicos y psiquiatras olvidan en la atracción recíproca de la relación médico-alumno. Quiere decir la adquisición para ambos de una nueva técnica y no la adquisición de teorías y hechos suplementarios. Nada más fácil para un psiquiatra es tomar un caso y de hacer una lección sobre implicaciones teóricas, la dinámica inconsciente y el diagnóstico probable. Además, esta enseñanza apunta a satisfacción a todo el mundo del equipo. El especialista puede brillar, el médico se siente
enriquecido y tranquilizado. Pero esta complicidad satisfactoria es a lo largo insatisfactoria, se convierte. Nombro la medicina psicosomática. El campo de la psicología médica no recubre la medicina psicosomática, aunque estos sectores de la medicina se tocan, no son idénticos, y si ciertos campos les son comunes, no dejan por ello de ser idénticos. Porque la medicina psicosomática tiene un objeto de estudio bien preciso: la relación etiopatogénica entre la vida psíquica, los conflictos y los trastornos funcionales, orgánicos, y aún la psicología médica, en cambio, tiende a informar mejor psicológicamente al médico a fin de que él pueda comprometer mejor al paciente del que se hace cargo, cualquiera sea su enfermedad, las consideraciones teóricas y la etiología de la enfermedad. La experiencia en la enseñanza, como les decía, la complejidad es muy luja, muy a la larga, que la realidad es algo muy difícil de aportar los medios, de hacer unos cambios terapéuticos. En lugar de dejar desarrollar esta finalidad, debería ser el médico tomar el médico una modelo en su formación debe escuchar cosas que han sido dichos y en consecuencia el mismo tipo de lenguaje alcanza a entender el vínculo psicosomático. Con ello termino, me quedan algunos detalles y me termino con una disculpa, porque los anteojos me los olvidé en mi casa. Así que hice un esfuerzo doble. Hemos
he tenido, con el esfuerzo doble, el aplauso doble, tengo la obligación, y me pongo la obligación de leer legible y pensable algunas ideas tiradas a la chanta, porque efectivamente no las podía leer ni en mi propia médica ni en la computadora. Espero encontrarme con ustedes, pero yo voy a hacer y voy a dar a todos la conferencia cuando la pasemos en limpio. Vamos a pasarles a ustedes seguramente en PDF la charla que dijo el doctor. Acá lo importante, aquí también adelante hay dos psicólogas que trabajan en medicina psicosomática, y lo interesante para todos nosotros, para mí hay un dato que tiene una enorme importancia, y es que, si ustedes se habrán leído últimamente, se está presentando los residentes o las residencias en medicina en general, en este mes de junio, donde se dan los exámenes de residencia. Y fíjense que casualmente hay dos especialidades que no llenan el cupo. Se requieren 480 pediatras y se presentan 24. Se requieren los lugares para 490 médicos clínicos y se presentan poco menos que la mitad. La pediatría y la medicina interna son, diría yo, los pilares de lo que significa la aproximación del paciente a la medicina. Y actualmente en las residencias médicas de Buenos Aires no se cubren esas dos especialidades, que son enormemente importantes y que tienen que ver un poco con que los jóvenes no sienten que la sociedad de alguna manera respeta a los médicos clínicos, sean estos de adultos o de niños. Esto es una realidad que estamos viviendo todos, y es una realidad alarmante, que yo les diría que implica que dentro de poco la sociedad se va a quedar sin médicos que tengan en la relación médico-paciente la base del fundamento del entendimiento y la curación de una enfermedad. Se llenan las especialidades que tienen aparatos que median la relación entre un paciente y un médico, pero aquellas que se basan en la historia clínica, en el diagnóstico, en la aproximación al entorno del enfermo, esas especialidades no se llenan. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y de alguna manera, en parte la charla de Carlos, de tratar de hacer hincapié en la trascendencia del conocer en la etiopatogenia de la enfermedad, de la expresión clínica del paciente, conocer el porqué, conocer su historia, conocer qué pasa en su psiquis, qué pasa en su estado de ánimo, qué pasa en sus circunstancias, para entender lo que le pasa a él. Bueno, hoy por hoy se ve que los médicos o los jóvenes no emprenden este tipo de caminos. Así que para nosotros era importante tener de alguna manera esta charla con un médico que apunta a lo que es la medicina psicosomática. Prácticamente yo les diría que, no sé si el 100%, pero el 90% de las enfermedades que nosotros vemos habitualmente tienen un origen psicosomático de alguna forma. Siempre tienen en la psiquis, en el descenso de las defensas, en la interpretación de lo que uno le pasa y no lo puede resolver y lo transfiere al cuerpo y se expresa de alguna manera en el escenario del cuerpo como un síntoma, una enfermedad. Es algo de todos los días. Yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia o algo que quieran comentar en la experiencia de ustedes. No sé si querés contar alguna.
buenas tardes. ¿Cuál es el que ando? Okay. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos. Y yo soy la doctora Karina Soldati, soy psicóloga, psicoanalista, psicosomatóloga, secretaria científica de la Asociación Internacional Pierre Martí. Hay un punto que trajo Carlos que me parece como muy importante de relevar para ustedes como médicos, que es la función psicoterapéutica que tienen a veces sin darse cuenta, ¿no? Porque digo, ¿para qué sirve, como decía el doctor Mercado, preguntarle a un paciente sobre su historia, ¿no? Que tomamos los datos y nos hacemos idea de qué? Y en realidad la enfermedad, desde el punto de vista toda enfermedad es psicosomática, porque el ser humano es psicosomático. La teoría con la que lo miramos tiene que ser psicosomática porque estamos frente a un ser humano que le pasan cosas. Desde el punto de vista de nuestra teoría, la persona enferma es una persona que está desbordada por una energía que no puede tramitar psíquicamente. De alguna manera algo lo tocó y algo hace que se desorganice, y en esa desorganización que va desde lo más psíquico hacia lo más biológico puede terminar en una fijación que es a nivel del cuerpo, y entonces ahí es donde vemos la enfermedad. Entonces, cuando encontramos un paciente que viene a consultar, ese paciente está desbordado, sea que se da cuenta y entonces dice, no, estoy mal, y puede expresar algo de su enfermedad, de su malestar psicológico, sea que no, y que viene con sus placas y viene a pedir que lo salvemos de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? El médico que le empieza a hablar al paciente y que le da un lugar para que pueda expresarse, nosotros llamamos que vectoriza de alguna manera una energía hacia su persona, que hace que este malestar interno, que es una energía que no está cualificada, o sea que es como un malestar, algo que no va, empieza a poder tejerse un diálogo, y en ese diálogo hay un afecto que empieza a armarse entre el médico y el paciente, que hace que el paciente empiece a organizarse de cierta manera. Y esa organización, eso que se arma en el consultorio entre médico y paciente, hace que tenga efectos reales sobre su enfermedad, sobre el hecho de que empieza este paciente que estaba descompensado de alguna manera psicosomáticamente a organizarse internamente. Y eso produce efectos reales en el cuerpo. Por eso que en el fondo cualquier médico que tome a su paciente, porque también tiene que ver con algo de la función materna, el paciente llega mal con la esperanza de que el médico lo cure, y el médico o lo recibe en el sentido de que lo abraza y le promete que se va a ocupar de él, o lo deja solo y le tira una receta y que se las arregle, y ese paciente no se va igual que el paciente que fue atendido afectivamente. Qué interesante, ¿no? Porque el doctor Mercado nos decía que las únicas dos especialidades de las que nos estamos quedando sin posibilidades de tener son el médico clínico y el pediatra. O sea, dos funciones fundamentales. El médico clínico como el antiguo médico de familia, el que atendía, sostenía de la misma manera que el pediatra sostiene. Y yo pensaba, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, los motivos los podemos observar. Hay una deshumanización, una falta de integración a nivel de cómo pensamos al ser humano y a la vida. Esa disociación nos lleva a esto que estamos intentando hoy ver. Y
en el tema de la psicosomática, algo muy interesante, porque de hecho decía recién Karina, toda enfermedad tiene que verse de ambos ángulos, porque somos psicosomáticos, no podemos no ser. Y algo que hemos aprendido en nuestra larga formación, por supuesto, siempre sostenida por el doctor Calatroni, amén de otras personas que están en el campo de la psicosomática, hemos entendido que la capacidad que nos da el aparato psíquico nos protege de las enfermedades. Si tenemos posibilidad de expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos y conectarlas con lo que nos está pasando, eso ya va dando un equilibrio al sistema. Eso ya va permitiendo que comprendamos de otra manera lo que estamos viviendo. Entonces, creo que se impone, y sobre todo ustedes jóvenes, interesados justamente en sostener a aquel que padece, aquel que llega desde una situación de dolor, de una situación de angustia, de una situación de desequilibrio. Integrar estos aspectos que, como bien nos enseñaba el doctor Calatroni, no recubre totalmente la psicología médica al campo de la psicosomática, pero tienen muchos puentes. Sí, quería retomar algo de lo que estaba hablando Leonor, que me parece que es interesante que ustedes tengan presente, para poder evaluar cuando un paciente tiene más riesgo de enfermar que otro, ¿no? Que es lo que más se evalúa. Hubo una investigación en París, en el Instituto de Pierre Marty, que se hizo sobre un grupo de pacientes que vinieron a consultar por cáncer de mama. Se les hizo un estudio, Carlos vos lo conoce bien, ¿querés contarlo vos? Ese estudio consistió en que viniera al hospital de Villejuif, que es un hospital cancerígeno. Cualquier mujer que pudiera llegar al hospital y tuviera un nódulo, antes de hacerse una radiografía, antes de hablar con algún médico, iba al Instituto de Psicosomática y mi maestro, Pierre Marty, hacía una sesión de 1 hora y media, alrededor de 1 hora y media. El resultado lo hizo la directora de epidemiología de la Municipalidad de París. Subrayó que Pierre Marty ponía 3 diagnósticos, 2 diagnósticos. El diagnóstico el diagnóstico paciente probable y paciente que
era normal. No sabía nada más que la paciente que tenía enfrente. Y el resultado fue que pudo corresponder al 70% de los diagnósticos correctos. Es decir, paciente con un probable cáncer, paciente con cáncer, paciente que se veía, y entonces se veía que tenían la energía o la capacidad o la fortaleza de haber sobrevivido a O sea que una enfermedad tal. lo que hicieron en realidad fue un análisis solo con una entrevista verbal y poder predecir qué pacientes tenían cáncer y quiénes no. O sea que sin ver los resultados de laboratorio, en el 70% de los casos pudieron. Entonces la pregunta es, ¿qué signos hacen ver cuando un paciente es más frágil que el otro? También para poder dedicarle este tiempo, porque el problema de la falta de médicos también es la falta de recursos que existen. Digamos, uno necesita ver muchos más pacientes por hora para poder tener una vida digna después de tanto estudio, de alguna manera. Entonces es algo que como que a lo que uno se va obligando. Entonces, frente a esa realidad, por ahí poder reconocer qué pacientes tienen más fragilidad, como para darles a ellos la atención que necesitan más que a otro que por ahí la necesita un poco menos, es importante. Y está dado un poco por cómo el paciente nos habla, ¿no? Reconocer de qué manera el paciente nos habla. El paciente más factual, el que va a responder solo con datos de qué le pasó, cuánto, con cantidades, que le cuesta hablar, que le cuesta, que nos seduce menos. Hay gente que empieza a hablar y enseguida estamos ahí en un ambiente calentito charlando, y hay gente que hay que estar tirándole para que diga las cosas, que le cuesta asociar, que nos cuesta conocerlo a pesar de que le hagamos preguntas. Ese paciente es el paciente a riesgo. ¿Por qué? Porque para darles una idea un poco general, cuando uno recibe una noticia, cuando uno recibe un traumatismo cualquiera, lo que hace es que hay una energía que entra al sistema, pero entra por lo general por el inconsciente y toca al cuerpo. Si el cerebro tiene la capacidad de asimilar esa energía, o sea, por ejemplo, viene alguien y me dice, mira, se murió Juan. Entonces yo agarro y digo, uy, Juan, yo lo que le pedía, lo voy a extrañar un montón, y empiezo a acordarme del pasado con él, y qué es lo que pasó, y Juan me hace acordar a no sé quién, y empiezo toda una serie de asociaciones en mi cabeza. Cada asociación, cada neurona que va iluminándose por mi pensamiento, va fraccionando la energía que entró en mi organismo, y entonces va haciendo que pueda ser asimilada por mi cuerpo de alguna manera. Pero es el psiquismo el primero que se ocupa. Si yo no tengo esa capacidad y soy como más, con menos capacidad asociativa, primero que es muy probable que ni me di cuenta de lo que me está pasando efectivamente. Juan se murió, bueno, listo, qué sé yo, veremos. Y paso, hay gente que pasa así sobre la muerte de seres muy queridos. Entonces toda esa energía que igual toca al inconsciente produce una desorganización que hace que vaya más rápidamente a lo somático, y por eso hay tantas enfermedades que se declaran posduelo. Me imagino que ustedes habrán visto en su clínica que en cánceres, pero en cualquier tipo de enfermedad, cuando uno empieza a preguntar, se entera que hace un año
o hace 6 meses hubo una muerte, o se perdió un objeto de mucho interés, a veces inclusive los tóxicos, digamos, fumaba, dejó de fumar, tanto que quería curarse, a los 6 meses se murió. Y dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, hay una correspondencia en todas estas cosas. Totalmente. Y algo que podemos pensar es, obvio, una enfermedad es multicausal. Tenemos también la consideración de familias que tienen propensión al cáncer, por ejemplo, o a otras enfermedades. Por lo tanto, hay una transmisión hereditaria, pero siempre es una propensión, no es la certeza. Porque en algunas familias que hay alto porcentaje de pacientes con determinada enfermedad autoinmune, por ejemplo, se da en algunos y en otros no. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta otros mecanismos que son los que también nos van a dar la posibilidad de este equilibrio. En el caso de la investigación que contaba el doctor Calatroni, algo muy interesante que se descubrió a través de esa sola entrevista y los resultados que se pudieron prever en los pacientes de mayor riesgo, es que había algunos signos en los pacientes de mayor riesgo que delataban esto. Y los signos fueron una menor capacidad de expresión, que obviamente la mayor capacidad es siempre el aparato mental, pero también hay expresiones en los comportamientos, en distintas formas de descarga que podemos tener todos y algunos en predominancia. Vamos a suponer personas que se dedican a la danza, obviamente que tienen una mayor capacidad expresiva del cuerpo y el movimiento. Todo lo que sea expresivo ayuda al equilibrio. Por eso, de pronto, una persona activa que está pasando en un determinado momento por una inmovilización, también tiene riesgo, también está con riesgo, porque una de sus formas habituales de expresión está en ese momento sin posibilidades de ser expresada. Entonces, son todas estas consideraciones que queremos que tengan en cuenta y que puedan conectarlas con el tema de la clase que tienen hoy. O sea, ¿cómo es posible no solamente hacer prevención, que obviamente sería el objetivo número 1 al que todos queremos tender, sino cómo hacer para poder determinar qué pacientes están en procesos de desorganización, decimos, cuando decimos desorganización que empieza en lo mental y continúa en lo físico, continúa en el soma. O pacientes que tienen más capacidad de detener el proceso de desorganización. Y estas detenciones son marcas que tenemos todos en nuestro proceso evolutivo que producen una fijación en determinado punto. Y que obviamente es también una posibilidad de que el proceso se detenga. Al detenerse en ese punto, nosotros decimos, hace una regresión, o sea, va hacia ese punto de su historia y se detiene. No continúa el proceso que obviamente puede llevar hasta la muerte.
Por eso tengo miedo al accidente de esta noche. Tener una depresión esencial, una depresión por no ver correctamente. Bueno, ya Carlos, Pregunten por mí nada más. ya que nombras la depresión esencial, la depresión es otro signo, pero no la depresión que todos conocemos, que es la que se manifiesta. Justamente es una depresión que no se puede observar, salvo conociéndola, por supuesto, porque el paciente continúa con su actividad, no tiene esos síntomas que conocemos típicos de la depresión, sino que tiene una baja del tono vital, está como desinflado, le falta impulso vital. Pero esa depresión que el doctor Martí llamó esencial es la que acompaña como signo en estos casos que les estamos comentando, de ruptura del equilibrio y alguna aparición orgánica manifiesta. Bueno, a ver, entonces, para terminar y para que nos llevemos un mensaje, 3 cosas que me parece importante el día de hoy. Primero, la trascendencia de encarar la enfermedad no solamente como la expresión de un síndrome, sino que en la etiopatogenia llegar a investigar el por qué se produce la enfermedad y conociendo el por qué, haciendo lo que se llama la medicina etiopática, conociendo la causa, tratar de ayudar al paciente en su contexto y no solamente tratar el síntoma, sino probablemente acceder a que conozca la causa de su enfermedad y como dijimos en esta hora, es fundamentalmente la causa psicológica, la depresión encubierta, la ansiedad encubierta, la angustia, que es el dolor del espíritu de alguna manera. Segundo, que los médicos que se ocupan de esto somos nosotros, en teoría, y estamos en decadencia porque la sociedad no nos reconoce. La sociedad acepta que hay un aparato y ese aparato es el que lo va a curar. Lamentablemente esto no va a ser así porque el gran porcentaje de enfermedades son psicosomáticas y los que se ocupan de esto son justamente los médicos que tienen como arma la cabeza para pensar y para interrogar al enfermo y conocer lo que le está pasando en realidad. Así que bueno, dejamos esto como tema a considerar a futuro. Agradecemos a los doctores la presencia y nos vemos el martes que viene.